Buenas tardes, mi nombre es Iker Yarek Díaz Rodríguez y el día de hoy vengo a exponer diferentes conceptos como lo son el volumen sistólico, gasto cardíaco y frecuencia cardíaca y su relación con el aparato respiratorio y el aparato circulatorio. Primero que todo debemos saber que el volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el corazón con cada latido. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que da el corazón durante un minuto y el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que eyecta el corazón durante un minuto. La función principal del gasto cardíaco es la de dar nutrientes y oxígeno a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Ya que sabemos estos conceptos, voy a explicar qué es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio principalmente nos ayuda, como lo dice el nombre, al proceso de respiración y al proceso de oxigenación del cuerpo. El aparato respiratorio se compone de dos órganos principales, los cuales son los pulmones, un órgano, y la tráquea. El aparato respiratorio nos ayuda principalmente en el intercambio de gases, este proceso en el que la sangre da dióxido de carbono para que se expulse y recibe oxígeno para realizar la oxigenación a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Ya que sabemos esto, debemos recalcar que es muy importante conocer estos conceptos en nuestro ejercer, ya que como educadores físicos debemos entender que el principal objeto de estudio de nosotros es el cuerpo. Nosotros trabajamos sobre el cuerpo y entre más sepamos sobre el cuerpo, pues realizaremos mejores actividades y ejercicios para el mejoramiento de este mismo. Si no conociéramos estos conceptos, podríamos dejar en riesgo a nuestros estudiantes o deportistas si hiciéramos mal alguna actividad o no supiéramos en qué consiste la frecuencia cardíaca y cómo esta funciona. Vale, debo ahora decir la relación entre el aparato circulatorio y el aparato respiratorio. Estos se relacionan principalmente en el intercambio de gases, ya que, como ya había explicado en videos anteriores, el aparato circulatorio lo que hace es que transporta la sangre del corazón hacia el cuerpo y viceversa, del cuerpo hacia el corazón. La sangre es el principal conductor del oxígeno, por lo cual esto es lo que relaciona al aparato circulatorio y al respiratorio. Eh, Se realiza el intercambio de gases en los pulmones y la sangre se desplaza hacia todas las partes del cuerpo para oxigenarlas y vuelve con el dióxido de carbono para que sea expulsado. Tanto el aparato circulatorio como el respiratorio ayudan en el intercambio de gases. Eh, vale, ahora voy a explicar prácticamente lo que hicimos en la última sesión, en la última clase de morfofisiología, en la cual hicimos una práctica en la que hacíamos diferentes ejercicios de fuerza, resistencia y velocidad a una intensidad alta para poder medir el gasto cardíaco. En cada ejercicio tomamos un tiempo después de cada ejercicio en diferentes lapsos para mirar cómo se comportaba la frecuencia cardíaca. Llegamos a la conclusión de que al momento de realizar una actividad física intensa, el gasto cardíaco, no, perdón, la frecuencia cardíaca aumenta, ya que el cuerpo necesita mayor oxigenación de una manera más rápida, por lo cual el corazón tiene que bombear más veces para oxigenar el cuerpo más veces. La frecuencia cardíaca aumenta al momento de realizar una actividad física y conforme terminamos la actividad física y entramos en descanso, en reposo, la frecuencia cardíaca va disminuyendo, ya que el cuerpo mismo se va dando cuenta que no necesita tanto oxígeno, ya que no está haciendo una actividad física intensa, por lo cual la frecuencia cardíaca va disminuyendo gradualmente hasta llegar al punto en el que la frecuencia cardíaca como en un estado estable en el que estábamos antes de realizar la actividad física. Buenos días, mi nombre es Sebastián Barriga
de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Riohacha, y a continuación les voy a explicar sobre la frecuencia cardíaca. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: ¿qué es el volumen sistólico? La frecuencia cardíaca, qué es el gasto cardíaco y qué es el sistema respiratorio y sus funciones. Al final, se hacen estas breves preguntas de qué es el taller y sobre qué observé de la frecuencia cardíaca en cada uno de los ejercicios. Bueno, ¿qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico es la cantidad de veces que expulsa la sangre a través del ventrículo por minuto. Esto se mide en la cantidad de mililitros. Tenemos dos fases, la fase sístole y la fase diástole. La fase sístole es la salida de la sangre a través de los vasos en la cual se puede contraer esta fase. Y la fase diástole es la entrada de la sangre hacia el corazón para que se relaje. Uno de los factores reguladores de volumen sistólico es la precarga, contractilidad y poscarga. La precarga es el estiramiento de las paredes del corazón. La contractilidad, como su nombre lo dice, es la fuerza de contracción de las fibras musculares ventriculares. Y la poscarga es la presión que se debe hacer antes de la eyección de la sangre de los ventrículos para que se puedan producir. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Bueno, la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto y es un indicador clave para la circulación de la función cardíaca. La función del gasto cardíaco es que carga el suministro de oxígeno y nutrientes hacia los tejidos. Y esto también puede ser sobre la eliminación de productos de desechos metabólicos a través de la sangre. Bueno, como ya dije, sus funciones van a ser suministros de oxígeno y nutrientes. Esto asegura que los órganos y tejidos tengan rica en oxígeno para la sangre. También la eliminación de desechos. Esto ayuda a eliminar los desechos no deseados, como son los productos metabólicos para el cuerpo. Y una de las principales funciones es que ayuda al mantenimiento de la presión arterial para tenerlas en un nivel estable. Bueno, ¿qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio es un conjunto de órganos y estructuras que están encargadas de realizar intercambios entre gases entre los organismos y el ambiente. Uno de ellos, como se puede ver en la imagen, cuando tosemos botamos ciertas bacterias que se combinan con el ambiente. Una de las ciertas funciones es CO2, que es el dióxido de carbono, O2, que es el oxígeno, y también ayuda a desechar metabolismos celulares. Ya que este sistema respiratorio es un conjunto de encargados de realizar intercambio de gases. Bueno, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo el entendimiento de dichos conceptos se relaciona con mi formación como profesional en ciencias del deporte y qué importancia tiene? Bueno, el entendimiento de estos temas es importante, ya que si no tenemos el cierto conocimiento a la hora de hacer cualquier actividad física o ejercicio, si notamos que nos está fallando el corazón, tenemos que ir al médico y él nos encargará si tenemos unas ciertas enfermedades cardiovasculares. Y si las tenemos, esto puede afectar mucho nuestra salud, ya que nos puede afectar a la hora de hacer ejercicio. Y acá explica el comportamiento del sistema circulatorio y respiratorio en el taller práctico que se hizo en la última sesión. Bueno, en la última sesión de clases hicimos ciertas actividades físicas en el cual se requería elevar la frecuencia cardíaca. Estos ejercicios era correr, hacer flexiones de pecho y trotar. En mi caso, a la hora de correr, mis pulmones
mi frecuencia cardíaca estuvieron muy acelerados porque requerían mayor esfuerzo. En cambio, cuando hacíamos flexiones, mi corazón y mis pulmones y mi frecuencia cardíaca comenzó a disminuir a través que hacía las flexiones. Y cuando estamos haciendo el trote para reposar, mi frecuencia cardíaca comenzó a disminuir poquito a poco para tener un nivel estable. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo soy Brian Santiago Beltrán Rosso y vengo a darle respuestas a las preguntas del taller de Morfo. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico lo podemos representar con V y una S mayúscula entre paréntesis. Es la cantidad de sangre que el ventrículo expulsa en cada latido. Se calcula restando el volumen final de la diástole menos el volumen final de la sístole. La diástole es cuando el corazón está lleno de sangre y está en proceso de relajación. La sístole es cuando el corazón entra en proceso de contracción y empieza a bombear la sangre por los ventrículos. Entonces aquí voy a hacer la operación para calcular el volumen sistólico. Entonces, si por ejemplo el volumen final de la diástole es 120 y el de la sístole es 75, el volumen sistólico va a ser 45. Qué pena, era 45 acá, el de la sístole. Entonces el volumen sistólico en total va a ser 75 mililitros. Así se calcula el volumen sistólico. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca la podemos representar con una F y una C mayúscula entre paréntesis y es el número de latidos del corazón por minuto. Latidos del corazón por minuto entre paréntesis todo en minúscula LPM. Se regula por el sistema nervioso y factores como la edad, el estado físico y la actividad suelen ser fundamentales para medir la frecuencia cardíaca. En reposo, la frecuencia cardíaca suele estar entre 60 a 100 latidos por minuto. Esto es de un adulto promedio. Durante el ejercicio, la frecuencia cardíaca suele aumentar para suplir la demanda de oxígeno. Para calcular la frecuencia cardíaca podemos calcularla de dos fórmulas. Primero, 220 menos la edad. En este caso yo tengo 17. Entonces esto nos estima la frecuencia cardíaca. Esta es la fórmula original. También tenemos la fórmula de Tanaka, que es 208 menos, entre paréntesis, 0.7 por mi edad, que es 17. Cierro paréntesis y esta es la frecuencia cardíaca. Esa es la otra forma que podemos calcular la frecuencia cardíaca. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el gasto cardíaco? Voy a decir su definición y su función. El gasto cardíaco lo podemos representar con una Q mayúscula entre paréntesis o una V y una M mayúscula también en paréntesis. El gasto cardíaco es el volumen de sangre eyectado por el corazón en un minuto. Se calcula con la fórmula gasto cardíaco igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces les voy a poner otro ejemplo de cómo podemos calcular el gasto cardíaco. Entonces, si el volumen sistólico es 70 mililitros y la frecuencia cardíaca que es 75 latidos por minuto, el gasto cardíaco es igual a 5.25 litros por minuto. Así podemos calcular el gasto cardíaco. Entonces pasamos a la cuarta pregunta. ¿Qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio es un conjunto de órganos encargados de la respiración y el intercambio de gases. Voy a nombrar sus órganos principales. Tenemos la nariz y la nariz y fosas nasales, que filtran, calientan y humedecen el aire. O sea, cuando yo hago esto, ahí ya están haciendo este proceso. Después tenemos la faringe y la laringe, que conducen el aire hacia la tráquea. O sea, el proceso va así. Después tenemos la tráquea y bronquios, que distribuyen el aire hacia los pulmones. O sea, el proceso va hacia los pulmones. Y por último tenemos los pulmones, que realizan el intercambio de gases en los alvéolos. Entonces pasamos con su función. La siguiente pregunta: oxígeno y eliminar dióxido de carbono, regular el pH sanguíneo y facilitar la producción de energía celular. Entonces pasamos a la quinta pregunta, que es ¿por qué es importante saber estos conceptos para nuestra vida profesional? Podría decirse de ciencias del deporte.
Entonces comprender el volumen sistólico, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca es fundamental, ya que puedo optimizar el rendimiento de mis atletas. Si digamos soy entrenador o profesor de educación física, puedo también ajustar la intensidad, prevenir riesgos cardiovasculares, identificando respuestas anormales del corazón. También puedo diseñar entrenamientos adecuados para las actividades aeróbicas y las actividades anaeróbicas. También es importante conocer el sistema respiratorio, ya que una mejor capacidad pulmonar mejora la resistencia y recuperación en el ejercicio. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es comportamiento del sistema circulatorio y respiratorio en el taller práctico. Entonces, como bien vemos, la primera sesión eran las 3 carreras de 30 metros, que era descanso 5 minutos entre ellas. Entonces, durante la carrera, digamos como era máxima velocidad, la frecuencia cardíaca tiende a aumentar rápidamente por la demanda de oxígeno, ya que estábamos exigiéndonos al máximo. Durante el reposo, durante la carrera la respiración también era acelerada para compensar el esfuerzo explosivo que estábamos teniendo. Durante el reposo la frecuencia cardíaca disminuyó progresivamente, reflejando la recuperación cardiovascular. Después, en las flexiones, como también era al máximo, pero ya no era aeróbica, sino anaeróbica el ejercicio, entonces la frecuencia cardíaca aumentó moderadamente debido al esfuerzo muscular sostenido. La respiración fue más profunda para compensar el esfuerzo anaeróbico. Durante el trote 10 minutos, que se descansaba 5, que se tomaba cada 5, o sea, lo tomábamos 2 veces, la frecuencia era elevada pero estable, ya que llevábamos un ritmo suave, íbamos ahí a un ritmo, digamos, suavecito a comparación de la carrera. Entonces la respiración era más profunda para compensar el esfuerzo aeróbico, y la respiración también era más controlada, optimizando el intercambio de gases. Pasamos a la última pregunta, que son las observaciones ya en general sobre la frecuencia cardíaca en cada ejercicio y pues su razón. Durante las carreras vimos el aumento brusco de la frecuencia cardíaca por esfuerzo explosivo. Durante el descanso entre los intervalos vimos una disminución progresiva por recuperación. En las flexiones tuvimos incremento moderado por esfuerzo muscular sostenido. Durante el trote la frecuencia cardíaca fue elevada pero estable por demanda aeróbica. Estos cambios reflejan la regulación del gasto cardíaco y la necesidad de oxígeno en los músculos activos. Entonces esto fue todo, muchas gracias. Mi nombre es Juan David Mateos Calderón de la Universidad de Cundinamarca. El día de hoy voy a explicar conceptualización para el taller práctico de los 3 ejercicios que se realizaron en una clase de morfofisiología. El día de hoy voy a hablar sobre el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, sistema respiratorio, relación que tienen estos conceptos a las ciencias del deporte, el comportamiento del sistema circulatorio y respiratorio en el taller práctico explicado y qué observo en cada uno de los ejercicios, la frecuencia cardíaca y cuál es la razón de esto. Entonces, ¿qué es el volumen sistólico? Entonces, el volumen sistólico es la sangre que expulsa el corazón en cada latido. Esto se mide en milímetros y esto depende de la fuerza de contracción del corazón. En esta se encuentra también la sístole y la diástole. También está el retorno venoso, que el retorno venoso es la sangre desoxigenada que vuelve por las venas al corazón, y así se repite el mismo ciclo. Para calcular el volumen sistólico se le resta el volumen final de la diástole al volumen final de la sístole. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Entonces, la frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late por minuto. Entonces, también esto aumenta con el ejercicio, y esto hace que el oxígeno vaya hacia los músculos. Esto se puede medir en la arteria radial, que se encuentra en esta parte de acá, o se puede encontrar en la arteria carótida, que es en la parte del cuello. ¿Qué es el gasto cardíaco? Entonces, el gasto cardíaco es la sangre eyectada por minuto del corazón. Entonces, esta se calcula multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, acá se ve un ejercicio que es de baja intensidad de 100 mililitros, y una frecuencia cardíaca de 105 pulsaciones. Y esto bota 10 litros de sangre. En un ejercicio de alta intensidad,
de 130 mililitros bota en el volumen sistólico y 50 y 150 pulsaciones por minuto bota 19 litros de sangre. ¿Qué es el sistema respiratorio y cuáles son sus funciones? El sistema respiratorio lo que permite es un intercambio de gases, entonces entra oxígeno por los pulmones y sale el dióxido de carbono. Sus principales funciones es oxigenar la sangre, eliminar el dióxido de carbono y regular el pH del cuerpo. Esto hace que el cuerpo, eh, el pH es esencial para que el cuerpo mantenga un rendimiento físico y la mejor recuperación. Esta relación la relación que tienen los anteriores conceptos con las ciencias del deporte es que nosotros como profesionales de ciencias del deporte, esto nos permite a que nosotros podemos evaluar físicamente a nuestros atletas. Podemos evaluar físicamente a nuestros atletas. También optimizar el rendimiento deportivo y diseñar entrenamientos más efectivos con relación a los conceptos anteriores. También prevenir cualquier riesgo anterior al ejercicio. El comportamiento del sistema circulatorio y respiratorio en el taller práctico son los sprints y las carreras continuas. Se necesita una capacidad de sistema circulatorio más amplia que los simples push-ups, porque se necesita grupos musculares más grandes como lo es del tren inferior, como lo es los movimientos de los brazos y todo eso. En los push-ups no se necesita una cantidad de sangre más amplia, porque pues simplemente es un esfuerzo local en el que solo se está quieto en un lugar. En cambio, en una carrera continua se está corriendo cada rato y se necesita un esfuerzo continuo y recorre más sangre. En cuanto al sistema respiratorio, del taller de los sprints y la carrera continua, es una diferencia. Entonces, en los sprints hay una respuesta explosiva rápida y poco continua. Es muy poco la respiración que se necesitan en las push-ups. En cambio, en las carreras continuas se necesita más respiración y más apnea. Entonces, a cambio, seguimos con la siguiente. La siguiente es, ¿qué observó en la frecuencia cardíaca de los ejercicios y cuál es la razón de dicho comportamiento? Entonces, en el sprint siempre hay un pico de frecuencia al inicio y disminuye con el tiempo. Para la carrera continua siempre aumenta la frecuencia cardíaca con el tiempo y para los push-ups al esfuerzo máximo, que es el fallo muscular, alcanza una frecuencia alta, pero no tanto como lo es una carrera continua. Esto se debe a que pues para una carrera continua se necesita más nutrientes y requiere un esfuerzo general y no uno local como los push-ups. Se aumenta la profundidad y frecuencia respiratoria en las carreras y los sprints continuos. Entonces esta sería la respuesta a todas las preguntas. Muchas gracias.